Bueno, el Parlament no pot desobeir, Doncs això també s'ha de tenir present. Bona nit. Passem a entrevistar el Pidio José Silva, jurista actualment inhabilitat com a jutge arran de la instrucció de l'anomenat cas Blesa, pel qual el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va determinar que havia comès un delicte de prevaricació. Ens acompanya aquesta nit i li demanem justament el seu punt de vista sobre alguna d'aquestes qüestions que están ahora en pleno debate. Si el delito de rebelión, de sedición, usted ya se ha manifestado alguna vez diciendo que Claro, no. desde el comienzo yo ya planteaba que no había ni siquiera un delito de desobediencia. ¿Por qué? Es algo que tiene que ver con la forma en que se organizaron los poderes del Estado en el marco de la Constitución de 1978. Y lo que se pactó, y esto cualquier persona de bien y que esté formada en derecho y sea un jurista experto lo sabe, lo que se pactó realmente es que la Constitución española quedaba abierta, que era una Constitución de formato materialmente federal, pero no se le podía llamar así, se llamaban comunidades autónomas, y que los estatutos de esas comunidades autónomas formaban parte de la Constitución y se irían implementando y desplegando con el tiempo en función de un juego de poder constituyente, en el que el Estado, desde la supremacía y hegemonía del Estado, sin embargo, dentro del terreno del diálogo político propio del poder constituyente, tenía que ponerse de acuerdo con cada comunidad autónoma para llevar a cabo un estatuto de autonomía que forma parte de la Constitución, y por eso se dijo que era el bloque de la constitucionalidad. Ese pacto sagrado, pacto territorial, muy importante para este país. Este es un país que a ver si va a resultar que el problema catalán ha nacido hace 100 o 200 años, ¿no? Es mucho más antiguo. Es estructural para este país. Igual que en otros países, pues hay otro tipo de pactos estructurales, ¿no? O sea, este pacto para nosotros es más importante, por ejemplo, que el de la división de poderes. Es decir, los poderes, desde el punto de vista español, se contemplan más divididos territorialmente que desde un punto de vista vertical o racional. Forma parte de nuestra historia. Bien, ese pacto se rompe. En el momento que se rompe ese pacto, a través de lo que yo entiendo que es un golpe de mano... ¿Se rompe en qué momento? En el 2010, cuando el Tribunal Constitucional atiende a algo que no se puede atender. Si ya se han pronunciado dos parlamentos de la comunidad y del Estado, y además ha votado la gente por referéndum, usted tiene que entender, desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, que en su pluma no está la soberanía y el destino del país, que eso pertenece al poder constituyente, y usted es un gendarme de la Constitución y del poder constituyente, pero usted no lo monta, usted no lo sustituye, porque si usted desde el Tribunal Constitucional realiza las funciones del poder constituyente, se ha cargado todo el sistema. Nadie defiende algo así, ni aquí ni fuera. Una vez que se rompe ese pacto, y esto es lo más importante de explicar, entramos en el juego de la política en estado puro, no hay sometimiento a derecho. Es decir, cuando la comunidad autónoma dice, oye, tenemos que negociar, y el Estado se niega rotundamente, la comunidad autónoma empieza a desplegar una serie de, un laberinto de actividades entre lo simbólico, entre lo político, entre la presión, entre la movilización ciudadana que se suma a todo esto por mucho más que la ruptura del pacto territorial. Después vienen votantes, más de 1 millón de votantes que ya votan porque no aguantan al sistema, no aguantan al régimen del 78, que se adueña de la Constitución y ahora recientemente se ha adueñado de la dogmática penal, del Código Penal. Decía usted que incluso no ha habido ni desobediencia, sí que ha habido desobediencia. Yo entiendo que desobediencia en este marco no hay por este motivo, porque es un marco político de juego, digamos que abierto al público, es decir, no ha habido la madurez política para hacer lo que se tenía que hacer de una manera ordenada, y entonces los procesos políticos, claro, son como un tipo de energía que está en una caja termodinámica, y si la caja termodinámica no aguanta, bueno, pues la energía sale hacia afuera y se ha juntado, obviamente, con un rechazo ciudadano muy profundo al desmantelamiento del Estado social, a que se haya dotado a la banca con decenas de miles de millones de euros que no se han devuelto en el llamado rescate bancario, que la gente ha ido entendiendo que no rescata a la banca, sino a los bonistas alemanes. Bueno, son muchas cosas, las pensiones, el trabajo que se ha convertido en un hecho degradante que no te saca de la miseria. Sí, todo este cúmulo de asuntos explotan en una forma de movilización nacional, ciudadana, y la gente quiere decidir, la gente realiza el simulacro de ir a votar,
al Estado de pronto no es capaz de entender esto, no es capaz de interpretar lo que estoy diciendo de una manera adecuada, porque todo hay que decirlo, Rajoy está cautivo. ¿Está cautivo de quién? De la ultraderecha. O sea, Rajoy tiene... Sí, claro, Rajoy... Yo entiendo que el talante de Rajoy no aguanta esto, lo aguanta porque es que pierde más de 1 millón de votos. A ver, yo he visto escenas esta Navidad que pensé que estaban olvidadas. Es decir, yo he visto a un conjunto de personas muy amplio, con la mano levantada, cantando el Carasol en un acto público. Eso en Alemania es delito. Esas personas no votan a Merkel en Alemania, esto es muy importante. Merkel no es cautiva de esta gente, pero tenemos a un líder en el Partido Popular que es cautivo de ellos ahora mismo y que no tiene capacidad de llevar a cabo una negociación como imagino que esperan todos los reguladores y supervisores europeos, porque está lo del Banco Central Europeo, el grifo cortado, deuda soberana no se compra más. Claro, esta imagen de Estado y de país nos va a costar, espero equivocarme, nos va a costar mucho dinero. Se suponía que el 21 de diciembre tendría que haber servido, ahora lo comentábamos también con Josep Costa, toda esta situación. ¿Imagina usted que desde el gobierno central se puede resolver la situación judicial que mantiene en la cárcel todavía a 4 personas? Claro, la situación judicial va camino de convertirse en una de estas situaciones laberínticas y complicadas. Tiene 3 etapas fundamentales, es decir, hay una primera etapa donde se inicia una ofensiva judicial que de alguna manera fue frustrada, no tuvo ningún resultado y se estrelló con el hecho palmario de que esto no es un tema de los políticos, es un tema de que millones de personas fueron a votar. El 1 de octubre. Y esto, bien, ahí hay una etapa muy dura que simbólicamente termina con el fallecimiento del fiscal general del Estado, y después pasamos a una segunda etapa durísima para el gobierno español, durísima para el Reino de España. Hasta donde yo tengo memoria, el Reino de España jurídicamente no se ha estrellado nunca así. El Reino ordena, pide a una instancia del mismo club belga, a una jurisdicción próxima de donde tú estás, de tu contexto. No lo estás pidiendo a Marruecos, no lo estás pidiendo a Venezuela, no lo estás pidiendo a Brasil, ni siquiera a Estados Unidos, no, a Bélgica, aquí al lado, un país con el que tenemos una historia relativamente común y de entendimiento máximo. Y el propio Estado español retira. Es decir, es mucho peor, casi. Bueno, es verdad que si nos hubieran dicho que no a la vista de las medidas que se están tomando a nivel judicial, hubiera sido escandaloso, pero hay un reconocimiento pleno de que cuando yo he oído ahora a un líder del PP decir, bueno, este señor está fugado, ¿cómo va a tomar posesión del cargo? Perdona, está fugado en un lenguaje que solamente entiendes tú en España. Si hablas en ese lenguaje con Bélgica, no hay entendimiento, y es que Bélgica es como si estuviera aquí. Somos del mismo club, tenemos que tener el mismo canon judicial, los mismos principios en un tema tan delicado, mucho más. Pero justamente los belgas no vieron rebelión ni sedición. No, es que no la hay. Es que no la puede haber. Es que la dogmática penal no es una cosa de locos. Es decir, si ahora resulta que porque yo vaya con una manifestación y voy con 500 y hay 20 que la lían parda, yo delinco, y además sedición, porque pueden decir que es tumultuario, y pueden decir que como nos pusimos en la puerta del Ministerio de Fomento, era para impedir que adoptara alguna resolución. Dice, pero oiga, ¿yo qué tengo que ver? Tendrá usted que manejar lo que es la acción típica penal, ¿verdad? Tendrá usted que demostrar que yo tengo una relación de causalidad con esos hechos, tendrá usted que traer aquí algún indicio de que yo lo planeé, tendrá usted que probarme que yo he cometido un alzamiento público con ánimo de sustituirle y de privarle de las instituciones fundamentales del Estado. Es decir, no tiene nada de eso. Usted no tiene nada de eso. Entonces usted no tiene nada. Y ahí llegamos a la tercera etapa. La tercera etapa, desgraciadamente, ya es el guión del Supremo. El guión de la condena. Es decir, cuando ya el régimen entra en este tipo de velocidad, mete la quinta o sexta, y el régimen es de 4 marchas, mete la cuarta, y con esa cuarta marcha, pues ya ahí va hasta aquello del duelo a garrotazos, ¿no? Es decir, este esquema desgraciadamente un tanto español en ocasiones, que tenemos todos los españoles, también los catalanes, y que quiere decir que, bueno, oiga, usted no se da cuenta que con este guión no va a ningún sitio, pero R que R,
Y como la verdad llega un momento que es absolutamente formal, pues igual que yo estoy condenado, dentro de unos años también estarán ellos condenados por sediciosos y por rebeldes, igual que lo estoy yo, igual que hay tantos condenados de este tipo. Es decir, que no responden a un patrón ni racional, ni de precedentes, estoy hablando de los propios precedentes del Tribunal Supremo, porque si hay un país en Europa que tiene que saber perfectamente lo que es un alzamiento, digo yo que tiene que ser España. A ver si va a resultar que lo va a saber mejor Alemania que España. No, aquí lo sabemos igual, no hay ningún problema en esto. Aquí no ha habido ni rebelión ni alzamiento, ha habido esa ruptura del pacto constitucional en el año 2006 con el recurso de inconstitucionalidad y en el año 2010, y después, bueno, las fuerzas políticas, ante una falla en la forja del sistema y ante la incapacidad de dialogar del líder de la derecha, del PP, de Rajoy, porque es víctima entre el aznarismo, la ultraderecha, no paran de atacarle al hombre. Vamos a decir las cosas como son, a ver si va a resultar que solamente le ataca a la izquierda. Dentro de su partido la atacan más o igual. Además, recordemos que en este país tus enemigos son los de tu partido. Por tanto, en una situación así me temo que vamos a una historia larga y a ver quién aguanta más. En este guión que usted dice que ya está escrito, hemos tenido la decisión que se conoció el viernes pasado del Tribunal Supremo, que decidió mantener en prisión provisional a Oriol Junqueras. Se ha apuntado desde algunos medios que si el pasado 1 de enero Junqueras hubiese hecho una referencia explícita a la Constitución o al orden constitucional, hoy estaría en libertad o fuera de la cárcel. Es una nueva antinomia, está la de Zenón y ahora tenemos esta. A ver, si él lo que tiene que decir es que se compromete con la Constitución, yo creo que no hay ningún problema, se compromete además con la libertad ideológica del artículo 16. Y por tanto se compromete también con el artículo 2, donde hay un primer apartado que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, con respeto a las nacionalidades existentes a nivel histórico y ampliamente reconocido. Yo creo que esto debería de reconocerse fácilmente. Lo que pasa es que no es eso lo que se le pide. ¿Qué se le pide? Lo que se le pide es un postulado ideológico acerca de la Constitución. Es decir, todos juramos la Constitución y la tenemos que respetar, y yo la juré y he dictado un montón de sentencias y las dicto en nombre del rey, pero yo soy republicano. Pero republicano de cajón, que no, creo que es la primera, de cajón, que no, es un tema que no tiene, soy republicano, a ver, porque mi familia lo somos y porque lo soy yo. ¿Esto quiere decir que yo no puedo? No, yo tengo mi ideología republicana, lo que pasa es que como se ponen las sentencias en nombre del rey, uno las pone en nombre del rey, uno respeta la monarquía, uno respeta los poderes del Estado constituidos, pero soy republicano. Bueno, pues esto es igual. Oiga, yo soy independentista. ¿Por qué? Pues mire, yo tengo una visión acerca de la autodeterminación de las personas, la elevo y la sublimo a la autodeterminación de los pueblos, interpreto que hay una crisis en España que es insalvable. Yo ya lo era porque tenía una identidad muy marcada a nivel catalán, pero ahora lo soy más, ya está. En esta resolución del Supremo dice, bueno, usted no ha cometido violencia, pero los... Claro, le obliga prácticamente a determinar su postulado ideológico independentista, lo cual carece totalmente de sentido narrativo y sociológico, porque el programa de ese partido dice lo que dice, porque se presenta a las elecciones, y no, a ver, que no es un tema de secta, es que está dicho, se sabe por todo el mundo. Entonces parece que hay aquí una trampa, es decir, convocas un proceso electoral, y no vale porque ese proceso efectivamente no valía, era un puro simulacro. Ahora lo convocas tú, que lo convocas ilegalmente, porque el 155 de la Constitución no vale para convocar elecciones, ni para cesar al presidente, ni para nada de lo que se ha hecho al nivel de máximos. Y ahora, como el 21D tampoco te cuadra, ahora ¿qué se supone que vamos a hacer? Nuevas elecciones. ¿O cuál es el plan? Quiero decir, esto es una burla muy profunda a la democracia por 2 o 3 millones de ultraderechistas. Esto no lo podemos consentir. Yo creo que todos los grupos políticos se tienen que poner en alerta. Pero el Partido Socialista, el PSC, Izquierda Unida, Podemos, Las Mareas, obviamente los independentistas, o sea, hay que montar una alerta seria de lo que está pasando aquí. Un país no puede ser manejado
por un grupito de ultraderechistas que van a acabar incluso perjudicando a uno de los partidos emergentes que es Ciudadanos, porque si la gente ve que los ultraderechistas votan a Ciudadanos, hay millones de votantes de Ciudadanos que me consta que no son de ultraderecha. Por tanto, este tema yo creo que hay que abordarlo y hay que determinar claramente cosas muy sencillas. En este país se puede cantar el cara al sol en un hecho público, se pueden hacer exhibición de símbolos que tengan que ver abiertamente con el fascismo, abiertamente con un grupo de poder que produjo una guerra mundial con decenas de millones de muertos. ¿Esto es válido? ¿Esto se puede hacer? Hombre, lo que no podrá cuestionar nadie es que si esto se puede hacer, entonces la gente podrá expresar su deseo de independizarse. O no, o esto tampoco se podría. Esto que tenemos que verlo muy seriamente. En este paquete, en este guión que usted dice que ya está escrito, ¿qué intuye que pasará el jueves cuando tengan que declarar ante el juez Llarena Joaquín Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez para tomarles... Yo creo que el proceso ahora entra en velocidad. Yo creo que ahora de lo que se trata es de inhabilitarlos rápido. Total, ya está todo dicho. Ya está todo claro, ya toda la comunidad jurídica ha dicho que no tiene sentido el tipo de imputación que se está manejando y no solamente se persiste en ella, sino que se persiste adoptando la medida más grave que se puede adoptar en este país respecto a una persona individual, la privación de libertad en régimen de prisión preventiva, sin permiso de salida, ni siquiera de carácter extraordinario, salvo que así lo dependa del juez, y sin que haya plazos establecidos claramente para estas personas que, hombre, deben estar viviendo de una manera conflictiva. Lo que me imagino es que conocerán al régimen, no entenderán, pero es que el entendimiento es este. No hay manera de resolver el tema dialogadamente por los grupos de ultraderecha. El caballo de Troya que usted alguna vez ha... No hay manera de dialogar esto. Y ahora es una guerra de desgaste. Vamos a ir inhabilitando a gente y a ver cómo va la lista. ¿Tomará velocidad? ¿El juicio se resolverá? ¿Veremos el juicio antes de lo que suele ser habitual? Se irá a toda velocidad, salvo que se utilicen los tiempos de una manera que hasta ahora no se ha hecho. Por ejemplo, que planteen un recurso de amparo, que lo deben plantear, yo lo haría por lo menos ante la resolución de confirmación de la prisión. Previo tendrán que formular la nulidad, irán al amparo y a lo mejor el amparo se admite a trámite, a lo mejor hay una expectativa X de que el Constitucional pueda hacer algo. Al fin y al cabo, el Constitucional es el principal protagonista de esta historia. Lo han convertido en principal. Y ahora se va a producir una situación muy curiosa, porque todo empieza en el Constitucional y ahora va a pasar por el Constitucional, que va a tener que determinar si la desobediencia, que es el primer escalón de esta escalada, pues tiene algún sentido con alguna rebelión o tendrá que examinar su propia desobediencia. Y no sé si eso lo puede hacer el Constitucional, si él mismo puede examinar si él me ha desobedecido o no dentro de esta trama criminal. Y no sé qué supuestos se imaginan que pueda haber para sustituir a los magistrados del Constitucional que no puedan intervenir. Total, bueno, entramos en toda esta dinámica alambicada propia de un sistema político rebuscado. De seguida tornem a comentar aquestes qüestions amb els nostres tertulians. Abans, però, encara alguna qüestió que té a veure amb la corrupció. El Grupo de Estados contra la Corrupción, que depende del Consejo de Europa, ha denunciado al Estado, al Reino de España, diciendo que sigue sin cumplir una serie de normas para la lucha contra la corrupción. La declaración detallada de bienes, regalos, dietas en la clase política. Y ese tirón de orejas parece que tampoco... Bueno, la corrupción es la madre de todo esto. Es decir, todo esto está como está por esta situación y la incapacidad de diálogo tiene también que ver con la corrupción. Lo fundamental en el tema de la corrupción es que uno toma el escenario, por ejemplo, de Madrid, y estamos hablando de 4 presidentes de la comunidad autónoma o imputados o alrededor del círculo imputatorio, así como al caer. Siempre probablemente, presunción de inocencia y todo esto, que uno en España la tiene que repetir más o menos miles de veces porque como nunca llegan las resoluciones y estos procesos cuando interesa van a una velocidad de -0, lo cual yo califico como ausencia de justicia, porque la justicia tiene unos plazos. Esos plazos están en las propias leyes y esos plazos están determinando tu poder, porque tu agenda es tu poder.
En el momento que los plazos de la justicia se mueven como se quiere, deja de ser un poder para ser un títere. Así de claro, porque en el mundo del poder el tiempo es Cronos, es el que manda. Y por tanto, en este punto pues tenemos ahí unas causas que más o menos se van investigando, se va viendo el caso Leso, el Canal, el expolio, hay un presidente por aquí, Ignacio González, otro que parece que también, Gallardón y tal. Bueno, claro, uno dice, oiga, en este país, me ha dicho usted que es la capital, ¿no? Madrid. Oiga, este país tiene esto de siempre, ¿no? Desde que el PP está ahí. Este país tiene un problema gravísimo con la corrupción. Basta cogerlo ahí. Es una situación realmente tremenda la que están viviendo todas las españolas y españoles que diariamente leen la prensa y ven un caso y otro, y porque esto empezamos a destaparlo. Porque si en el 2012 no empezamos a contarlo, no sabemos ni siquiera en qué hubiera quedado todo esto. Y se ha reventado la sentencia del caso Palau, ¿no? Claro. A ver, no hay voluntad de luchar contra la corrupción. No hay voluntad de crear un poder judicial independiente, que es el primer elemento para luchar contra la corrupción. Liquidar todo eso del Consejo General del Poder Judicial, liberar a la justicia y convertirla en una justicia homologable como el resto de la justicia europea. No hay policías especiales para luchar contra la corrupción. No hay un fortalecimiento de instituciones de base. No hay creadas oficinas de recuperación de activos financieros que permitan hacer una prospección del delito para poder pillar el dinero robado antes de que llegue el proceso. Aquí tendría que aprobarse ya una ley anticorrupción. No le vamos a llamar antimafia por un cierto decoro, eufemismo, pero una ley anticorrupción hace falta en este país con un guión incluso más duro que el de Italia. Mercedes Alaya, la semana pasada, conocida por la instrucción de las causas de los falsos ERE de la Junta de Andalucía, pronunció una conferencia sobre la independencia judicial y lamentaba las injerencias del poder político en la actividad judicial y también afirmó que existe una justicia para poderosos y otra para los que no lo son. Es como una especie de estigma del cual es imposible... Cualquier juez que haya trabajado mucho tiempo en la carrera judicial en España puede percibir perfectamente lo que es la justicia ordinaria para todo el mundo, que desgraciadamente no es de mucha calidad, más bien muy poca calidad, pero esto ya no es solamente responsabilidad de los jueces, sino de la inversión, de los medios materiales y personales. Y cualquier juez puede comprobar cómo, cuando la causa tiene determinadas características relacionadas con el querellado, con el imputado, con el investigado, con su posición política, con sus amigos, con el volumen económico del asunto en relación con intereses públicos, etcétera, la brújula se estropea, el norte va para el sur, aquello ya no funciona, se alteran todas las constantes del juzgado. Y además se experimenta una situación en la que tú ves que el sistema, tal como ellos lo tienen fagocitado, porque el sistema funciona perfectamente desde el punto de vista formal, pero después ellos lo utilizan, no está preparado en absoluto para luchar contra la corrupción. Es imposible. Para empezar, el perito, ¿dónde lo encuentras? No es fácil encontrar un perito, por ejemplo, en el tema del Banco Popular. ¿Quiénes van a ser los peritos? No irán a ser del Banco de España, ¿no? Quiero decir, es difícil el trabajo, es muy duro el trabajo. Y por tanto, no me extraña que ella opine esto, aunque ella en su etapa tuvo el apoyo correspondiente a que se perseguía al Partido Socialista y esto no le iba mal al Partido Popular. Es el juego político de este país, es decir, no hemos hecho en ningún momento una transición política profunda a la democracia en el sentido de respetar autonomías de poderes y en el sentido de respetar autonomía de reguladores, supervisores y de respetar a las distintas comunidades que forman el poder. España es un país que ha estado mayoritariamente durante toda su historia en manos de la derecha. Y la derecha en este país ha dado los resultados que ha dado. Uno puede mirar la lista de premios Nobel, el I+D español, el gran progreso español, dónde hemos estado, en qué vanguardias hemos estado del arte, de la cultura. Los resultados son los que son. Yo creo que hay que ser en esto mínimamente objetivo. Y se trata de que en un país como el nuestro, la experiencia nos demuestra que el poder tiene que estar muy repartido, muy organizado
y tiene que haber inmunidades y autonomías en el ejercicio del poder, porque si no, este país tiene la tendencia que tiene y no pasa nada, se puede superar la tendencia, pero hay que tomar conciencia. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Elpidio José Silva, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit al Més 324. Jo me'n torno a la taula per acabar de sentir també les seves opinions. Moltes gràcies. Moltes Bona gràcies, nit. Elpidio.